A esta hora, Alternativa Deportes. El programa con la información, disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes. Conduce Jesús Chucho Rangel. Porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Visión Deportiva, pero muy buenos días. Hoy 18 de febrero estamos con la información de los deportes acuáticos. Hoy con el Día del Champion, aunque la fecha empezó el día inmediatamente anterior, pero hoy viendo lo que seguramente será la fecha más importante en lo que tiene que ver con la Champions, porque recordemos que arranca la segunda parte de la Champions League. Bueno, y tenemos mucha información con respecto a lo que acontece con el waterpolo de Santander. Quiero darles excusas porque la emisión del programa del sábado anterior pues lo realizamos, pero la plataforma en la que estábamos montados, la Gear Stream o StreamYard, pues resultó que no tenía sonido y salió el video, pero no con sonido. Esperamos que esta vez pues vaya mejor, ¿no? Nos pasamos para Restream, la nueva plataforma. Hoy la estamos estrenando, vamos a ver cómo nos va. Bueno, arranquemos entonces con la información del waterpolo mundial. Bueno, arranquemos entonces con Champions League. Hoy se está celebrando a las 7 de la mañana. Fue el primer juego de Champions League entre el equipo de Barceloneta contra el equipo de Jadran en España. Pues un juego que queríamos verlo, pero no fue posible, no sé, por ser tan temprano, las plataformas pues no están abiertas, que casi hacia las 7 de la mañana. El Zodiac Barceloneta en un partido muy disputado le ganó 8-6 al equipo de Jadran, iniciando lo que es el calendario del grupo B de la Champions League, perdón, grupo A, porque ayer fue el grupo B, se invirtieron los papeles. El equipo de el Barceloneta con la banda, una de las bandas más importantes de el panorama del waterpolo mundial, nada más que Felipe Perroni, Francisco Fernández, Roger Taful de los españoles, el mejor arquero que hay en este momento, Unai Aguirre Rubio, es parte de este equipo.
Alejandro Sánchez Bustos. Bueno, en definitiva, y además el gringo, el americano Joan Nicholas Porter, el arquero de la selección de Estados Unidos, que ahora está con el equipo de Barceloneta. Imagínese usted, los dos arqueros estelares mundiales están con este equipo. Y por el lado del Yadrán, pues un equipo muy joven, pues está disputando su liga, pero muy joven, pero no la hicieron tan fácil para el equipo de Barcelona. Por lo tanto, pues sigue de líder con 8 fechas celebradas el equipo de Barceloneta. Ahora, tenemos en las horas de la tarde, vamos a pasarnos aquí al calendario, en las horas de la tarde, pues tendremos las demás fechas, y entre ellas una de las más importantes del calendario. Y si miramos lo que aconteció el día inmediatamente anterior, juegos que sí pudimos observar sin problema. El más importante fue el que acaparaba todas las miradas y los oídos, era el Club Sabadell contra el Novi Beograd. Nuevamente el Novi le gana al Beograd 16-11. El Adriatic Osijek perdió contra el Espado 04 de Berlín. El Brescia acabó de hundir aún más al equipo del Marsella, el equipo de Michael Bodegas. El brasilero lo acabó de hundir, le ganó 15-13. Y el equipo del Telecom, el FTC Telecom de Hungría, le ganó en un extraordinario y vibrante partido al Genesis OSC de Budapest, o sea, duelo local, 12-11. Bueno, a las 12:30 aproximadamente tendremos el juego entre el Olympiacos, esto es del grupo A, en Olympiacos contra el Radnički, en la cancha de Serbia, del Club Radnički en Serbia. A las antecitos estará jugando el Proreco italiano en la cancha de la costanera de Proreco contra el Dinamo Tbilisi, el equipo juvenil del Dinamo Tbilisi, que pues no ha logrado un punto, 0 puntos lleva en 7 juegos. También jugará el Waspo 98 de Hannover contra el Bulegnegi de Grecia, completando entonces el grupo A, completándose entonces la fecha de la Champions League. La fecha 9 se llevará a cabo este 28 de febrero y 1 de marzo. Entonces tendremos ahí posibilidades de ver a nuestros queridos equipos, voy por todos, porque realmente nos ofrecen un waterpolo de primerísimo nivel sobre todo para la muchachada que está empezando, ¿no? Ya se está volviendo común que ya los muchachos waterpolistas en norte de Santander ya conozcan de algunos equipos. Bueno, eso en lo que vamos a hablar de Champions, porque es lo que tenemos el día de hoy, aunque tenemos actividad de natación aquí en la ciudad de Cúcuta. Bueno, quiero hablarles de algo interesantísimo que surgió en la página de el Total o el Polo Total, que tiene una clasificación extraordinaria de todos los jugadores, y entre ellos pues tenemos
una clasificación que se llama la WER, la clasificación WER. Resulta que por medio de una nueva métrica están analizando el desarrollo de los jugadores con el Waterpolo Efficient Rating, WER, una innovadora métrica que recoge la ofensiva, defensiva, contribuciones de cada jugador, y digamos que eso es con inteligencia artificial, me imagino, y entonces nos da toda la performance relativa de cada jugador y de cada equipo. Esto lo hace un software que se llama Total Arena Live Score, y pues lo interesante de ello es lo que están calculando. El algoritmo considera estadísticas de ataque, estadísticas defensivas, estadísticas de participaciones en el juego, en general toda la participación de cada jugador en su equipo. Dice aquí, estoy leyendo directamente de la página, que tradicionalmente los jugadores pues tenían en cuenta estadísticas muy simples, como era cuántos chutes, cuántos goles hacía, digamos cuántos bloqueos, y pues era muy sencilla. Ahora con esta plataforma, con este software, pues se va a concluir que va a ser más emocionante y coloca nuevas innovaciones en la métrica de la medición en el waterpolo mundial. Por eso, el más importante de estas clasificaciones, entonces tenemos que en el primer lugar está Andrei Prajinovic del equipo Marsella con 58.14 de eficiencia. En el segundo lugar está Andriy Vasic del Waspo 98 con el 51.56. El tercer lugar para Marco Zubeta del Yuk Adriatic con 47. Y ahí empiezan a aparecer las estrellas. Felipe Perrone del Barceloneta con 47.42. En el sexto lugar está Bernat Sayunaja del Sabadell con 40.26. En el séptimo, Esteban Pellicivac del Dinamo Tbilisi, un pelado de 20 años, 39.15. En el noveno lugar, Eduardo Di Soma del Brescia, otra superestrella. Y en el décimo lugar, Dimitri Kolov del Spadu con 39. Fíjese que hay mucho jugador de equipos que pues no les ha ido muy bien digamos, en las clasificaciones de la Champions, pero que sí han tenido buenos rendimientos en la clasificación de este WER. Interesante tema, el de la clasificación que está haciendo este software, ¿no? Y esto se debe hacer, y yo pienso que muy pronto lo van a colocar para otros deportes. Bueno, pero también hay que tener en cuenta el top de goleadores hasta la fecha de hoy. En el primer lugar se coloca el goleador, el número 10 del equipo Barceloneta, Felipe Perrone con 22 goles, Marco Madolik del Ranniki con 19, Álvaro Granados, el estelar del Nova Biorap con 18. Hay otro con 18, está Dimitri Kalimov del Spadu 04 con 10, y en el puesto y con 17 Andrea Vasic del Waspo 04, perdón, y con 17 goles.
Bueno, aparece Eduardo Di Soma en el puesto 11 con 17 goles. Marco Zubela del Nova Biograph con 12. Ahora, otra clasificación interesante. De lo que encontramos es los equipos con o los jugadores con más asistencia. Con 19 asistencias está Marco Larrumbe del Barceloneta. Hay un jugador del Olympiaco. El jugador del Olympiacos, el Ivac Fontalebus, con 16 está con 16 asistencias. Está Jerzy Durhan. Y eso pues le da gran importancia a este capítulo o a este apartado de lo que tiene que ver con los goleadores. Ahora, el mejor bloqueador es Juker con 5 bloqueos, el número 5 con 9 bloqueos del equipo Proreco. Tomás Bernot del equipo Marsella con 9 bloqueos. A ver, por aquí encuentro con 7 bloqueos a Adam Lugay del FC Tecon y del equipo el Sabadell Luc Bertrand Pont con 7 bloqueos. Ahora, otro capítulo es el de los famosos disparos francos desde los 6 metros o los famosos Steel. En el primer lugar está el más lanzador, está el número 5 del equipo francés Marsella con 3 Steals. Andrea Porlavic con 11 goles o 11 Steel. Estaría del equipo Sabadell Karlik Mangea. Con 10 estaría el griego del equipo Voliamnegi, Alextus, bueno, perdona mi griego, ¿no? Kaloveropoulos. Eso en lo que tiene que ver con los famosos disparos francos o disparos a quemarropa o en inglés los Steel. Bueno, eso interesantísimas estadísticas para nuestros amigos. Esta es la que más me gusta, no porque sea un buen arquero, pero sí porque es una división interesante, como es la de los porteros. En el primer lugar, con 59% de porcentaje de salvados, está Unai Aguirre, el estelar portero de la selección española, con el 59%. Con el 56% en el segundo lugar está Pedar Tesanovic del equipo Proreco, del equipo Brescia, perdón, con el 54% el estelar Marko Villac, serbio, campeón mundial. En el cuarto lugar el brasilero Joao Pedro del Nova Biograph con 13, y en el quinto lugar está con 50% el Sugnatus del equipo Voliamnegi. Eso en lo que tiene que ver con los arqueros, los que, a propósito, tremendo partidazo el que se jugaron ayer los arqueros del Sabadell y Joao Pedro de el Nova Biograph. Bueno, vamos a las clasificaciones. Eso es como quedó
o como está la clasificación antes de los partidos de hoy. 8 puntos. Ganó su partido, o sea, se sube a 21. El Novio Gras ganó, también se sube a 19. El Telecom ganó, se sube a 18. El Yuk Adriatic perdió. El Genesis perdió. El Spadu ganó, se hizo a 9 puntos. Y en el fondo de la tabla, es la noticia un poco luctuosa, está el Astropol Sabadell y el Marsella, con 8 partidos y sus mismos 4 puntos. Eso se está poniendo color de hormiga para ellos, ¿no? Aunque el Sabadell lo está haciendo muy bien en cada liga, ¿no? En la Liga Española. Bueno, hoy ya se celebraron los juegos. Novio Gras le ganó al Sabadell, el Telecom le ganó al Genesis, el Villa le ganó al Marsella, el Spadu le ganó al Yuk Adriatic y el equipo de Zodiac le ganó al Jadran Split. Esperamos los juegos. Rangnicky Olympiacos, Volniagui Waspo y Proreco Dinamo Tbilisi. Eso en lo que tiene que ver con Champions masculina. Los femeninos arrancan el próximo fin de semana y estaremos con toda esa información. No se preocupen las chicas, que siempre las tenemos en cuenta. A propósito de jugadores, resulta que se celebró la elección de los mejores jugadores en lo que tiene que ver y nadadores en Europa. Los que votamos, más de 80,000 personas, votamos en la página de la LENT o de la Liga Europea de Natación y votamos por los diferentes. Unai Aguirre es el arquero de la selección española y además es el arquero de el Barcelona o el Barceloneta. Se quedó con esta distinción. Tiene 20 años y nació el 14 de junio. Ojo, aunque digamos en la estadística de los mejores arqueros que saca Total con el software que les dije anteriormente, el mejor fue Petar Tesanovic. Él es arquero montenegrino y tiene 24 años y juega para el Brescia. Entonces, pues, hay que tener eso en cuenta. Y por el lado femenino, ganó la chica Judy Forca, la número 9, con 26 años. Ella es la portero del Sabadell. Además, es campeona olímpica en Tokio. De manera que esos son los dos mejores arqueros de el waterpolo de Europa y por ahora del waterpolo mundial. Ojo, de Europa, ¿no? Ahí hay que, digamos, ponderar, eso sí ya lo sacaría a la fina, quiénes son los mejores del mundo. El año inmediatamente anterior. Así que, pues, 2 españoles se llevaron los ganadores. Bueno, vámonos para noticias de Colombia. Porque ya se citó la gente para los chequeos de la sub-17 femenino y la sub-17 masculino. La femenina estará en Medellín de este 23 al 25 de febrero y los muchachos estarán en Cali, reunidos en Cali. Yo sí espero... desafortunadamente, pues no de Santander entró o perdimos mucho tiempo, más de 5, pronto más años, y
Bueno, eso hay que empezar a mejorar, hay que mirar hacia adelante, pero perdimos mucho tiempo y por eso no vemos ahí seleccionables de Norte de Santander, pero en los próximos sí van a ver, porque se está trabajando muy duro en lo que va a ser la presencia de jugadores en las categorías menores, tanto en femenino como en masculino. Eso sí, estamos trabajando muy fuerte y eso se está encargando el profesor Leonardo Rangel. Bueno, noticias también de Norte. Campamento departamental femenino de polo acuático este 25 de marzo. Ojo que estamos trabajando muy duro para lo que va a ser la presencia o el reforzamiento de el equipo femenino de Norte de Santander en las categorías menores. Por eso les digo que vamos a pronto, muy pronto, más tarde que nunca, más temprano que tarde, diría más bien, con presencia de jugadoras de Norte de Santander. Por eso, pues estamos convocando a las chicas de todos los colegios de la ciudad y del departamento para que este 25 de marzo estén presentes en la piscina del complejo acuático, que se van a presentar muchos cambios importantes. Y, ¿por qué no?, en beneficio de todo. Ya Indenorte, el IMRD, la Secretaría de Educación tienen conocimientos y nos han dado el aval para lo que va a ser este campamento. Además que tenemos ya una base importante de 9 jugadoras, de 9 jugadoras de sub-15. Tenemos a Becerra, a Dana Villamil, a Manuela Jaimes, María Ángel Celis, a Sofi Ibarra de el Club Marinos, que se presentó y nos va a empezar a acompañar Gabriela Torres y Esli López. Esa es la base del equipo Prorreco para la selección Norte sub-15 femenina, en cabeza o digamos que convocada por el profesor Leonardo Rangel. Pues eso es importantísimo porque vamos a tener muy pronto figuraciones a nivel nacional. Y pues nos alegra mucho porque vamos para allá. Ahora, por el lado masculino, también hay presencia de jugadores, como por ejemplo Kevin Plata del equipo del Club Marines, Duván Lozada del Club Marines, Camilo Villamil y Leonardo Villegas y Kevin Ramírez del Club Porreco. O sea, ya tenemos 5 sub-19 para reforzar la selección norte, que ya se empieza a preparar. A propósito, hoy hay a las 10:30 de la mañana, pues hay convocatoria para los jugadores mayores y también para los juveniles de norte. Y eso pues nos alegra de sobremanera. Pues va porque, ¿qué pasa? Ahí tenemos podemos observar a Kevin Plata y a Duván Lozada, 2 de las futuras estrellas del waterpolo masculino en Norte de Santander. Ellos son adscritos al club de natación Marines. A propósito, un saludo muy especial al profesor Duván, que lo conozco desde hace más de 25 años, cuando iniciaba su trabajo ahí en la piscina olímpica. Entonces, pues hay buenos vientos y buena mar, como dirían los representantes importantes, porque ya Norte de Santander de nuevo empezará a figurar con creces en el panorama nacional, sobre todo unido a lo que está haciendo Valle, Antioquia, Quindío, que también se suma, Atlántico, Bogotá. Pues seremos también
parte fundamental de lo que va a ser la renovación del waterpolo, tanto a nivel local como nacional. Y eso pues nos llena de mucho orgullo por lo que estamos haciendo, ¿no? Le estamos metiendo mucha fibra a esto. Y toda la energía. Todos los queridos jugadores de waterpolo que se empiezan a sumar a esta gran convocatoria. Porque, pues bueno, sobre todo los más veteranos, ¿no? Por ahí está convocado el profesor Leonardo, que otra vez está colocando en línea, el profesor Julián Ángel de la vieja escuela, ¿no? De la escuela de Julián Penilla, de la escuela húngara de Julián Penilla, y se están sumando aún más jugadores a este requerimiento que hizo la liga. Bueno, y les recuerdo que todos los sábados estaremos en punto de las 9 con toda la información del waterpolo. Nos pueden encontrar en nuestras plataformas de Instagram, Polo Acuático Norte, el Facebook Live, el Facebook Polo Acuático Norte, y en el YouTube también tenemos página Alternativa Deportes. Estaremos colocando este video para que tengan oportunidad de apoyarnos en lo que tiene que ver con el waterpolo. No siendo más por hoy, su servidor amigo Jesús Chucho Rangel les dice hasta pronto, y como dijo Schwarzenegger, hasta la vista baby, y los espero el próximo sábado. A esta hora, Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel. Porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes.